Hola, mi nombre es Ismael García Hernández. Actualmente estoy cursando el módulo número 11 de la prepa en línea SET, denominado Matemáticas, Representaciones Simbólicas y Algoritmos. El presente video tiene como finalidad realizar mi proyecto integrador denominado Reutilizando, en el cual prácticamente se verán puras operaciones con polinomios. Planteamiento del problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. Nos dice que el cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando cuatro cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, la fórmula para calcular cualquier superficie S es igual a base por altura. Bien, una vez leído el planteamiento del problema, pues lo que nos queda es entenderlo y comprenderlo, y para ello vamos a comentarlo. Aquí se nos dan unos datos claves. Nos dice que para formar primeramente que se encontró un cartón rectangular. Aquí está el cartón, el cual se lo encontró, y dice que el cual mide en la base 40 centímetros y en la altura 20 centímetros, y nos dice que para cualquier rectángulo se calcula la superficie base por altura, y si aplicamos esta fórmula obtenemos que para este cartón completito que mide 40 en la base, lo multiplicamos por 20, que es la altura, nos va a dar 800 centímetros cuadrados. Se dice que son cuadrados pues porque se está hablando de superficie, y las superficies se representan cuadráticamente. Otro dato que nos aporta, o más bien antes de eso quiero hacer una acotación. La superficie total del cartón son 800 centímetros, por lo tanto cualquier caja que se formule con él, con base a que se le van a hacer unos cortes, la superficie de esa caja tendrá que ser inferior a los 800 centímetros cuadrados, o en su defecto, si no es inferior, tendrá que ser igual cuando más adelante nos demos cuenta que cuando no hagamos ningún corte, que las esquinas del cartón midan 0. Bien, hay que observar esto. Nos dicen 4 cuadrados iguales, es decir, estos cuadritos deben ser exactamente igual. Aquí ya nos los representan de una forma más precisa. Los 4 miden lo mismo, pero se ignora cuánto es. Otro dato que hay que observar, nos dice que hay que escribir las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Pero ¿a qué cuadrado se referirán? Bien, se refieren a este cuadrado, o también se pueden referir a este cuadrado, o a este, o a este. Es decir, en este ejercicio vamos a estar calculando superficies y vamos a estar calculando volúmenes con base a este cuadrado, al cual le vamos a denominar X. Luego nos dice que
que una vez que se realicen estos cortes, el resultado de esos cortes aparentemente se van a formar 5 rectángulos: rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4. Esas serían como las laterales de la caja, y el rectángulo 5 que sería el fondo. Y para ello debemos encontrar o aplicar una fórmula que nos permita calcular la superficie de cada uno de estos 5 rectángulos. Una vez que ya fue planteado el problema y ya lo hemos entendido, el siguiente paso que vamos a hacer, lo primero que se va a realizar es calcular la superficie total de la caja, y para ello pues vamos a utilizar una expresión algebraica, la cual va a estar dada mediante la suma de polinomios. Se nos pide calcular la superficie de los 5 rectángulos, así como también se nos pide calcular la superficie total de la caja. Ahorita vamos a calcular por separado la superficie del rectángulo 1, y luego del rectángulo 2 que está por acá pero ahorita no se ve, luego del rectángulo 3, del rectángulo 4 y luego del rectángulo 5 que es el fondo. Lo vamos a hacer todos los vamos a calcular, vamos a ir encontrando la fórmula para determinar cuál es la superficie, utilizando la fórmula que ya se nos dio, que superficie es igual a base por altura. Bien, entonces vamos a comenzar calculando el rectángulo número 1, y tenemos la siguiente expresión algebraica, ¿sí? La cual ahorita vamos a explicar. Tenemos que S1 va a ser igual a x por 20 menos 2x, ¿sí? Al final de cuentas se está aplicando la fórmula base por altura, nada más que aquí se está representando altura por la base, y lo que tenemos es una multiplicación de un binomio por un polinomio. Entonces recordemos que para la multiplicación entre polinomios se debe de multiplicar cada uno de sus términos de un binomio o polinomio por los otros términos. En este caso tenemos que al multiplicar x por 20 nos da 20x. Pero antes de eso vamos a aplicar la ley de los signos. Positivo por positivo nos da positivo, por eso es 20x positiva. Y luego vamos a multiplicar el siguiente término, por que está aquí, x por 2x. Antes de pasar el resultado de este lado, aplicamos la ley de los signos. Positivo por negativo pues da negativo, y x por 2x nos da 2x al cuadrado. De aquí es donde sale este numerito, ¿sí? Al cuadrado, porque x por x nos va a dar x al cuadrado. Para que esto sea más ejemplificado, yo le he puesto a la x, la he puesto en color rojo para ir viéndola, nada más que aquí me faltó ponerla en rojo, pero ese color no significa nada, es solamente para ir mostrando que todas las operaciones van a ser en función a x, porque así vino el planteamiento dado, ¿sí? Y esa x la tenemos representada de este otro lado en la caja. Aquí hay una x y aquí está otra x y esta es otra x. Bien, continuamos desarrollando la siguiente superficie para el siguiente rectángulo.
y es lo mismo, exactamente igual. Por lo tanto, pues no voy a realizar las operaciones del segundo rectángulo porque ya está acá implícito. Solamente vamos a leerla. Es superficie 2, que es de este rectángulo, va a ser igual a x por 20 menos 2x, que nos da igual a 20x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Siguiendo, tenemos el cálculo para la superficie 3, que en este caso viene representada por la siguiente expresión algebraica. Superficie 3 es igual a 40 menos 2x por x. Esto era lo que les comentaba hace ratito. Esta x pudo haber estado de este otro lado, igual que acá. ¿Por qué? Porque la x, si nos acordamos, representa la altura y la fórmula para calcular la superficie es base por altura, y que es lo mismo que sería altura por la base, es enteramente lo mismo. Y desarrollando la fórmula, pues de izquierda a derecha, estos dos términos van a multiplicar a pero también podemos multiplicarlo de esta manera, de que multiplique pero siguiendo un orden vamos a multiplicar de izquierda a derecha. Positivo por positivo nos da positivo de este lado, por eso si no se pone el signo se asume que es positivo. 40 por x me da 40x. Siguiente término, negativo por positivo me da negativo, se coloca el símbolo negativo. Y 2x por x me va a dar 2x al cuadrado, igual que acá. ¿Sí? Entonces continuamos con el siguiente rectángulo, con la siguiente superficie del rectángulo. Vemos que es exactamente igual al rectángulo número 3, a la superficie número 3, por lo tanto no tiene sentido volverlo a hacer, solamente pasamos a dar lectura. Superficie 4 va a ser igual a 40 menos 2x por x. Ya una vez realizada la operación nos queda 40x menos 2x al cuadrado. Aquí lo importante es señalar cómo es que sale ese numerito. Ya dijimos que es por x nos va a dar el cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque x se está refiriendo a este cuadrado, entonces este cuadrado también tiene superficie, y para calcular la superficie un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, por eso es que viene representado acá. ¿Sí? Y por último vamos a calcular lo que es la superficie, en este caso la superficie del fondo, que viene representado por S5, la cual para calcular la superficie 5, que es el fondo, tenemos esta expresión algebraica. S5 va a ser igual a 40 menos 2x por 20 menos 2x. Esta fórmula o esta expresión algebraica nos lo viene dado. Volvemos a lo mismo. Para calcular la superficie de un rectángulo es multiplicar a la base por su altura. En este caso la base viene expresada aquí, 40 menos 2x, y la altura está expresada de este lado, 20 menos 2x. Y lo que tenemos es una multiplicación entre dos monomios, y dos monomios porque cada uno de ellos tiene dos términos, por eso son binomios. Cuando se habla de dos términos son binomios, porque cada uno trae dos términos. Entonces acá estamos multiplicando un binomio por un monomio, pero aquí tenemos un binomio por otro binomio. Para resolverlo se hace de la misma manera. Tenemos que multiplicar el 40 por el 20
y luego otra vez el 40 por menos 2x, y ya terminamos de multiplicar este término que es el 40. Lo que sigue es multiplicar el siguiente término, que es menos 2x por el 20, y luego menos 2x por menos 2x, ¿sí? Y de esta manera, realizando las operaciones, tenemos que 40 por 20 nos da 800, y 40 por menos 2x me da 80x. Ya terminamos de multiplicar ese término, nos pasamos al término menos 2x por 20 nos da menos 40x, ¿sí? Y menos 2x multiplicado por menos 2x, 2 por 2 me da 4, y menos por menos me da más, por eso tenemos 4x al cuadrado. Y la fórmula para calcular las superficies del fondo de todo esto nos viene dado que va a ser superficie 5 va a ser igual a 800 menos 20x, 800 menos 20x más 4x al cuadrado. Esta fórmula la vamos a utilizar en los siguientes ejercicios y es muy importante. Ya nada más la vamos a arrastrar hacia esos ejercicios sin resolver toda esta operación, puesto que ya la tenemos, y si ya la tenemos solamente la vamos a implementar. Lo que sigue es calculando la superficie total de la caja. Nos dice que la superficie total de la caja tenemos que sumar superficie 1 más superficie 2 más superficie 3 más superficie 4 más superficie 5, que no es otra cosa que sumar estas representaciones o estas superficies dadas mediante estas representaciones. Superficie 1 viene dado aquí la ponemos, y después el signo más, y luego la superficie 2, el resultado que nos arrojó de la superficie 2, aquí lo ponemos, y así sucesivamente con superficie 4, perdón, superficie 3, superficie 4 y superficie 5, ¿sí? Que dijimos que iba a ser esta y que iba a ser importante. Bien, para los que ya cuentan con práctica y con experiencia, pues desarrollar esta fórmula o esta suma de monomios, de binomios, perdón, porque son dos términos, o esta operaciones entre un polinomio, pues les será muy fácil hacerla. Pero para los que estamos comenzando, mi sugerencia es de que la analicemos e identifiquemos los términos semejantes. Yo aquí identifiqué términos semejantes y les puse un colorcito. El rojo, si ustedes se dan cuenta, viene siendo la x a la 2, es un término semejante. Igual, y los identifiqué con color rojo. El verde, que es solamente la x, que significa elevado a la potencia 1, le puse, bueno, está en verde, que es el 120x, el 40x, el otro 40x, y estos dos 20x. Y luego lo que me quedó fue el azul, es decir, aquí tengo tres términos diferentes, no semejantes, y entre ellos hay semejanza, ¿sí? Y lo que sigue para que yo pueda realizar correctamente la operación, pues fue agruparlos entre términos, pero siguiendo buenas prácticas nos dice que el término que va a ir primero es aquel cuyo exponente sea mayor, pero aquí tenemos que todo el exponente es igual a 2, este también es 2 y 2, entonces de todos estos
rojos, ¿cuál va a ir primero? Pues entonces, pues el criterio a seguir es el número, la base. En este caso tengo 4, por lo tanto va este término junto con su signo, y por eso aquí puse esto. Esta línea es solamente para ordenar, ¿sí? El resultado se puede desarrollar directamente acá, repito, para los que ya tienen experiencia. Entonces va a menos 4x a la 2. Aquí este numerito debe ir un poquito para acá. Aquí está. Y luego, como todos son iguales, pues ya pongo los 4, 2x a la 2. Y ya. Lo que sigue es ordenar el siguiente término, que es el color verde. Pues ahora sí que de mayor a menor, que son las x solas. Pero esas x solas viene implícito que está elevado a la potencia 1. Tenemos el 120, porque el 120 es el número mayor, y la x, y luego siguen los 40 en cualquier orden, siempre y cuando que se respeten sus signos. Y luego tenemos las 20x, que son otros dos 20x. Y por último, pues tenemos este otro término que no tiene literal ni tiene exponente. Por lo tanto, uno viene representado su exponente, por lo tanto queda nada más 800. Y ya con esto se me hace más fácil y más sencillo realizar esas operaciones entre términos semejantes para ir reduciendo. Entonces tenemos que de este otro lado, pues paso la 4x a la 2, la paso acá. Y luego hago la operación que es una suma entre números negativos, menos 2 más menos 2 más menos 2. Pues tenemos 4, 2 por 2 son 8, pero ¿qué signo le vamos a poner? Pues negativo, porque es una operación entre negativos, es una suma, se están sumando sus bases. Entonces ponemos menos 8, que menos 8x a la 2. ¿Sí? Seguimos con el verde. En este caso pues es una suma de puros positivos, y lo que hacemos es sumarlos. Si tenemos aquí es una suma y un número negativo que es menos 20x. Entonces pues como no hay otro número negativo, pues paso este número negativo directamente acá para después representar la operación a llevar a cabo, y sumo los que son del mismo signo, que son 40 más 40, 80 más 20 más otros 20, nos dan 120 positivo, y el resultado pues ya lo pongo acá, ¿sí? Más 120 que x. Y luego lo único que me queda es este número, el azul, que no requiere hacer ninguna otra operación, pues directamente ya lo paso de este lado. Y la fórmula pues ya está ordenada, que según el criterio me dice que el primer término a poner van exponentes, y luego son las literales, y luego los números. Para que no se preste confusión, esto sería lo mismo que si ustedes pusieran 800 menos 4x a la 2, es lo mismo, pues es la misma fórmula, porque a final de cuentas aquí va a haber una resta, ¿sí? Va a haber una resta, ya sea si yo pongo el menos 4 de este lado y el 800 del lado izquierdo, es correcto. Yo lo voy a manejar de esta manera, siguiendo las buenas prácticas que me indican que primero van exponentes, los exponentes mayores, luego las literales, y luego solo los números. Y por último, quiero recalcar que ahora ya tenemos otra fórmula. Tenemos una primera fórmula, tenemos otra segunda fórmula. Esta va a ser para calcular exclusivamente lo que es el fondo de la superficie 5, y esta me va a servir para calcular la superficie de toda la caja. Por lo tanto, como ya tengo esta fórmula
y esta otra en los futuros ejercicios ya no tengo que desarrollar toda esta operación, puesto que ya tengo estas dos fórmulas, así que nada más las voy a usar y es lo más correcto. Debemos de implementarlas y ya la tenemos. Una vez que ya se calculó la superficie total de la caja, podemos calcular el volumen que pudiera ocupar dicha caja. Recordemos que para determinar la superficie total de la caja en sí, lo que tuvimos que hacer es encontrar varias superficies, por ejemplo superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4 y superficie 5. Esos prácticamente traducidos al lenguaje algebraico fueron polinomios, los cuales se sumaron y la suma total nos arrojó la superficie en sí de la caja, es decir, la superficie total de la caja. Aquí lo que podemos identificar, más bien lo que debemos de identificar es cuál es la base porque con base a la base se va a calcular la superficie, y aquí la base viene dado por la superficie mayor. En este caso, si vemos la figura de una caja, el fondo de la caja es la base. Entonces, para este ejercicio, S5 viene siendo la base. Así quedaría representada la fórmula para calcular el volumen de la caja. Sería superficie 5, es decir, la superficie de la base por la altura, en este caso X, que todavía no tenemos un valor. Hasta ahorita lo que llevamos son dos fórmulas, es decir, las representaciones algebraicas de dos fórmulas. La primera para calcular la superficie total de la caja y la segunda es para calcular el volumen de la caja. Lo que sigue a continuación, ya con estas dos fórmulas podemos dar solución a los planteamientos que se nos hacen. Para el inciso A, cuando el volumen, para el inciso A vamos a calcular el volumen cuando la altura sea igual a 5 centímetros. Para el inciso B se nos pide calcular la superficie cuando la altura sea igual a 3 centímetros, y para el inciso C se nos pide calcular la altura cuando la superficie sea igual a 784 centímetros. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5. Recordemos que S5 ya la calculamos y la vamos a multiplicar por la altura. En este caso, pues la altura viene representado con la X, la cual desconocemos su valor. Esta X se refiere a esta, es decir, y esta es la altura, ¿sí? Es la altura. Por eso la fórmula del volumen va a ser igual, si estamos hablando de la la caja, volumen va a ser igual a S5 por X, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos la superficie acá, la superficie de la base. La superficie de la base es S5, y ahora solamente lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso va a ser la X. Vamos a desarrollar, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una multiplicación, una multiplicación en un binomio, S5 por X. Así de simple es esta fórmula. Entonces vamos a desarrollarla. Para ello, pues yo ya me adelanté de nueva cuenta, y aquí tengo la fórmula ya una vez ya planteada. Recordemos que S5 habíamos dicho que iba a ser igual a 800 menos 20x
más 4x al cuadrado. Esto viene siendo S5. Anteriormente ya lo habíamos corroborado. Acá nos había dado este resultado. Acá está. Ya habíamos visto el valor de S5, que es esta fórmula, y dijimos que como ya calculamos la fórmula, la íbamos a utilizar. Lo mismo iba a ser para la superficie total. Ya esta era la fórmula que íbamos a seguir utilizando para la superficie total de la caja, y esta para la superficie solamente del fondo. Nos regresamos donde íbamos, y por eso es que S5 viene representado pues aquí precisamente en el primer paréntesis, y luego me dice que hay que multiplicarlo por x. Aquí está. Pero como desconocemos el valor de la x, pues queda representado así, solamente por x, y al tratar de desarrollarla, pues lo que vamos a hacer es una multiplicación, así como lo habíamos hecho. Entonces este término por x por 800 me da 800x, y es positivo porque ambos son positivos, y 800 por 120x me va a dar pues 120x, pero negativo porque más por menos, y ahora me va a dar el cuadrado porque x por x es x al cuadrado. Y luego tenemos este término por 4x al cuadrado, y si lo hacemos me va a dar 4x, pero ahora sí al cubo, porque x por x, como este tiene un exponente 1, pues solamente se suma, y aquí tenemos el 2 más un exponente, el cual ya habíamos dicho que iba a ser implícito, me va a dar x al cubo. Bien, ahora lo que tenemos entonces que para calcular, y la vamos a ir anotando, ahora tenemos otra fórmula que ya la vamos a ir utilizando, que es para calcular volúmenes. A esto le vamos a llamar, pues si queremos llevar un orden, la fórmula número 3, que el volumen exclusivamente para esta caja, o que se va a formar con el pedazo de cartón que aquí está, va a venir representado el volumen 800x menos 120x más 4x al cubo, ¿sí? De ahora en adelante esta va a ser nuestra fórmula para calcular volúmenes. Luego tenemos, ya nos piden que ya una vez que tengamos estas tres fórmulas, las cuales la vamos a necesitar, nos piden ya con esas fórmulas que hagamos, que resolvamos algunos planteamientos donde ya se nos va a dar algunos valores, ya nos va a venir dado por ejemplo el valor de x, y lo único que tenemos que hacer es sustituirlo. Y el siguiente planteamiento, el primero, dice: inciso A, encuentra el volumen de la caja encuentra el volumen de la caja, su altura es de 5 centímetros, es decir, este volumen, ¿sí? ¿Cuál sería el volumen? En este caso va a venir expresado en centímetros cúbicos. Si su altura ya nos viene dado que ahora x me está diciendo que x va a ser igual a 5, entonces lo que tenemos que hacer es emplear esta fórmula, la que ya está, y solamente sustituir el valor de x, que yo lo tengo identificado en color rojo para irlo visualizando mejor e ir entendiendo. Ahora pues vamos a ver cuál sería la expresión. Yo una vez sustituyendo lo que es el valor de x por 5, y igualmente en mi expresión algebraica hasta aquí, toda mi expresión algebraica le puse, identifiqué con rojo donde iba la x. En este caso, siguiendo la fórmula, pues 800x menos 800
por 5 menos 120 por 5 al cuadrado, según mi fórmula me lo está indicando, más 4 por 5 al cuadrado, perdón, al cubo, que aquí me lo está indicando. Y luego lo que hago pues es desarrollarla, ir haciendo lo que me indican los paréntesis. En este caso la primera multiplicación de 800 por 5 me va a dar 4000 y así lo dejo. Luego, si hay un exponente, calculo cuánto es 5 por 5, me da 25 y este término se pasa con el signo que trae, menos 120 por 25, es decir, ya le estoy quitando lo que es el exponente. Y ahora vamos a quitar el exponente al cubo y se va ese término igual 4 y 5 por 5 por 5 me da 125. Entonces ya tengo dos operaciones más que resolver, menos 120 por 25 y más 4 por 125. Desarrollándolo, ese término pasa de igual manera 4000 y el resultado de multiplicar menos 120 por 25 me da 3000 y el resultado de multiplicar más 4 por 125 me da 500 y ahora ya tenemos una suma y realizando la suma ponemos 4000 menos 3000 me va a dar 1000 y a esto pues nada más le sumo los 500. El resultado entonces va a ser 1500, ¿sí? Pero como nos los piden que lo expresemos en centímetros cúbicos, pues así quedaría el volumen de la caja cuya altura es de 5 centímetros. El volumen de la caja, todo lo que quepa aquí, cuya altura es de 5 centímetros, va a equivaler a 1500 centímetros cúbicos. El inciso B, encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Ahora, hace ratito en el ejercicio anterior, en el problema anterior, se trataba de calcular volumen con base a X y en este caso ahora se trata de calcular lo que es superficie y me están diciendo el valor de la X. Ahora X viene representada por el número 3 centímetros. Entonces, como ya habíamos dicho que la fórmula para calcular la superficie iba a estar dada en menos 4x a la 2 más 800, vamos ahora solamente a utilizar esta fórmula puesto que ya la sacamos en los ejercicios anteriores y lo único que vamos a hacer es estar supliendo lo que es la x ahora por el número 3 y aquí en esta imagen podemos, lo que es la zona verde, esto es lo que nos va a dar como resultado la superficie con base a la altura de X que viene siendo el número 3. Anteriormente yo les había comentado que este rectángulo, ¿sí? El pedazo de cartón, toda su superficie es de 800 centímetros cuadrados, por lo tanto en cualquier caja que se forme, que se intente formar, la superficie va a ser inferior a esos 800 o tendría que ser igual, ¿sí? Este 20 y este 40 pues es representativo, ya que este numerito no se ve. 40 por 20 me va a dar 40 por 20 me va a dar los 800 que está acá, ¿sí? Que es el valor del cartón. Bien, ahora ya vamos a sustituir el número 3 con base a la fórmula. Siguiendo la fórmula tenemos menos 4 por 3 al cuadrado y más 800. Así de fácil. Y lo único que nos queda es desarrollarlo.
pasamos este término menos 4 y elevamos a la potencia 2 el número 3. 3 por 3 me da 9. Hasta aquí sigue siendo, estos valores siguen fungiendo como si estuviera la X, iría aquí. Y ahora pues solamente habría que desarrollarlo. Bueno, y pasamos este término para acá, igual como está. Menos 4 por 9 más 800, así es como se lee. Y desarrollamos menos 4 menos por más me da menos, y 4 por 9 me da 36, y lo único que queda es pasar los 800 para realizar mi operación. Menos 36 más 800 me da 764. Por lo tanto, tenemos que esta superficie, cuyo valor de X es igual a 3, nos da la superficie de 764 centímetros, 474 centímetros cuadrados. ¿Sí? Enseguida vamos a desarrollar el ejercicio C, que nos dice ahora si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Aquí es muy importante entender esta pregunta. Hagan de cuenta que tenemos el cartón, este cartón que ya tenemos las medidas, y ahora nos piden que hagamos una caja en particular, tal vez de unos de algunos centímetros en particular, ya muy específicos. Entonces, si ya nos están dando lo que es la superficie que quieren, ahora se trata de encontrar el valor de X. Es muy diferente que aquí me lo den y en el ejercicio anterior, y aquí no me lo estén dando ahorita. Entonces se trata de encontrar el valor de X, y lo que tenemos es entonces es una igualdad. Vamos a ver por qué es una igualdad, y aplicando la fórmula que ya tenemos acá, yo aquí la voy a representar que si es una igualdad, la igualdad, pues yo pongo 784. ¿A qué lo vamos a igualar? Pues la vamos a igualar a la fórmula que me tienen dado acá para calcular la superficie. Va a ser igual a 4x a la 2 más 800. ¿Qué quiere decir? Que debemos de encontrar un número, al final de cuentas, eso es una resta, bien representada por una resta. Entonces, si yo tengo 800, ¿qué número restado al 800 me va a dar 784? Obviamente el 16. No existe ningún otro número que al quitarle al 800 me dé 784, o a la inversa, al sumarle al 784 me dé 800. Esto lo comento pues porque es la lógica, pero en sí no me está diciendo nada cuánto vale X, ¿sí? X cuánto vale. Por lo tanto, tenemos ahora que nos encontramos ante un problema, que se trata de encontrar el valor de X, a lo que se conoce en el mundo de las matemáticas hacer un despeje. Vamos a despejar lo que es X. ¿Y qué significa despejar X? Es dejarla sola a la literal o a la variable X, encontrándole lo que habíamos dicho, una igualdad. ¿Cuál es el valor de X? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar. Al final ya sabemos que nos da 2, pero vamos a explicarlo. Entonces tenemos esta igualdad que yo ya les había comentado, ¿sí? Aquí no nos están dando el valor de X, por lo tanto se mantiene como está. Seguimos, voy a ir separando, voy a separar estos porque meramente son
son como despejes que se están haciendo hasta encontrar el valor de la x. No significa que uno es igual a lo otro. Al final de cuentas, pues vamos a ver que sí. Entonces tenemos la fórmula, hacemos la igualdad porque nos las están dando 784, y ahora lo que vamos a hacer es se recomienda otra buena práctica en matemáticas. Se recomienda que cuando uno quiere despejar a la literal, la debemos de pasar del lado izquierdo, ¿sí? Del signo de igual. Para esto tenemos que recordar el tema de igualdades. Entonces esa es una literal, pero como la literal o la que queremos despejar no viene sola, pues tenemos que pasar al 4 y también al exponente. Entonces la pasamos de este otro lado al signo izquierdo. No es obligación, pero es una buena práctica que las literales me van a quedar de ese lado para que nos quede así. X va a ser igual a esto. Por eso es que se pone de ese lado a la literal que queremos, o a la variable que le queremos encontrar su valor. Entonces la pasamos de este lado, pero recordemos que en el tema de igualdades, cuando un término pasa al otro lado, se dice que hay que cambiar su signo. Si es positivo pasa a negativo, y si es negativo a positivo. Entonces, como lo voy a pasar de este otro lado, menos x me va a quedar representado con más x, ¿sí? Por aquí ya miré un error. Entonces lo voy a pasar de este otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo, y 784 pues lo voy a pasar de este otro lado, y como es positivo lo voy a pasar a negativo. Bien, entonces aquí hay un errorcillo. Lo vamos a pasar de lo vamos a pasar del signo de igual a la izquierda. Nos queda aquí de este lado, pero aquí va a ser más, es positivo, cambia su signo. Y que es positivo, al pasarse de este otro lado queda negativo. Por eso este signo está bien. Ahora ese signo está bien. Al 800, como no se movió de su lugar, por eso permanece su signo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Ya dejamos este término al cual tiene la literal, ya lo dejamos solo. Es decir, ya no tiene ningún número que esté con él, y ya lo pasamos del lado izquierdo. Ahora vamos a seguir dejándolo solo, ¿sí? Lo que hacemos es pues la siguiente operación. A 800 le vamos a quitar 784, por lo tanto vamos a seguir corrigiendo. Dijimos que era positivo, entonces tenemos, eso es positivo, tenemos más 4x a la 2 es igual al resultado de esto, de 800 menos 784, que es 16. Por lo tanto, era lo que yo les comentaba en un principio. ¿Qué número restado de 800 me va a dar los 784? ¿Cuál es el número? Pues es 16, ¿sí? Perdón, es 784, ¿sí? Pues es 16. Aquí ya lo tenemos. Hasta aquí tenemos resuelto el problema en parte, pero se nos pide el valor de x. Aquí todavía no sabemos el valor de x. ¿Por qué no lo sabemos? Porque simple y sencillamente x no está sola. Vamos a continuar dejando sola x. Entonces tenemos ahora vamos a pasar el 4. Es un paso a la vez, ¿sí? Aquí me faltó separar solamente para ir viendo cómo es que va quedando solo. Entonces tenemos que el 4
lo tengo que quitar de aquí. ¿Para dónde lo tengo que mandar? Pues para este otro lado. Y como este 4 está multiplicando a la x, dice que para mandarse del otro lado del signo, tiene que mandarse con su operación inversa, y la operación inversa de una multiplicación es una división. Entonces al pasarlo de este lado nos da 16 entre 4, ¿sí? Y lo que sigue es escribir la x al cuadrado, porque así está, y no desarrollamos nada de este lado hasta que no completemos esta operación. 16 entre 4 es igual a 4, entonces tenemos x al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Ahora ya nos está quedando x al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos quitar el número 2? Porque dijimos que el resultado final tiene que ser x sola para que podamos encontrar su valor. Eso es lo que se llama despeje. Tal vez en algunas ocasiones no se pueda despejar, pero mayormente en todo. Bien, si recordamos el tema de exponentes y nos indica que para quitar el cuadrado tenemos que hacer su operación inversa, y su operación inversa es pasarlo como raíz. Por eso es que se pone una raíz y se le calcula la raíz cuadrada de 4. Ahora ya tenemos la x y hacemos la operación. La raíz cuadrada de 4 pues es 2, porque nos dice que para sacar una raíz cuadrada hay que multiplicar un número por su mismo número y si nos da, pues esa es la raíz cuadrada. 2 por 2, entonces el 4 si tiene raíz cuadrada, 2 por 2 es 4. Entonces tenemos que x ahora vale 2. Este es el resultado. X va a ser igual a 2. Ya tenemos el valor de 2. ¿Sí? Entonces, si se necesita que la superficie de la caja sea igual a 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Pues la altura de la caja, en este caso x, la altura debe valer 2. Y para ello vamos a realizar la operación aplicando esta fórmula y sustituyendo el valor que nos dio 2 en x, a ver si es cierto que al aplicar esta fórmula me va a dar lo que me está pidiendo, que son 784. Entonces vamos a reemplazar el valor de x por 2 y nos dice que la fórmula es igual a 4 por 2 elevado a la 2 más 800, ¿sí? Al desarrollar esta operación tenemos que menos 4 va a ser multiplicado 2 por 2, 2 a la 2 me va a dar 4. Entonces tenemos que más 800, ¿sí? Entonces ya tenemos esta operación, esta fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar menos 4 por 4, y recordemos que menos por más me da menos, y seguimos realizando la operación, y menos por menos me da menos, y 4 por 4 me da 16 más 800, ¿sí? Si yo realizo esta operación me va a dar igual a 784, ¿sí? Si al 800, perdón, vamos a borrar, vamos a borrar un poquito. Entonces si al 800 yo le quito los 16, entonces me va a dar los 784 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos que a 16
menos 16 más 800, o al revés, 800 menos 16 me da 784, lo que me están pidiendo acá. Me están pidiendo una caja que la superficie total de la caja sea 784. ¿Cuánto va a valer la altura en X? Va a valer 2, y al hacer la comprobación aplicamos esta fórmula que ya habíamos determinado que era para calcular la superficie, y solamente lo que hacemos, sustituimos el valor de X por 2. Ahora vamos a realizar la penúltima parte de este proyecto, respondiendo o dando solución a los incisos que nos faltan. Ahora se nos pide que para el inciso D calcular la superficie y el volumen total cuando la altura de la caja sea igual a 0 centímetros, y luego se nos pide en el inciso E calcular el dinero que se gastó Ana en el forro, considerando que únicamente va a forrar la parte interna, y para la parte interna, para la base, el costo por centímetro cuadrado es de 1.2, y para los laterales el costo por centímetro cuadrado es de 1.5 pesos. Y también se nos da otro dato, que consideremos la altura de 3 centímetros. Y posteriormente en el inciso F vamos a calcular los litros que caben si la altura de la caja es de 7 centímetros, y para el inciso G vamos a tener que calcular los litros que caben si la altura de la caja es de 8 centímetros. Y por último, lo único que nos queda es darle respuesta a las preguntas planteadas, es decir, ya les dimos respuestas algebraicamente y matemáticamente, nosotros lo entendemos y lo fuimos desarrollando, pero ahora para presentar un trabajo un poquito más profesional, o por así decirlo, para que la gente normal, o sea, para cualquier persona lo pueda entender, pues simplemente es contestar las preguntas que se nos formularon en un lenguaje entendible, es decir, en un lenguaje coloquial que todos nosotros podemos hablar y entender. En este caso, pues si se trata de dinero, pues hacerle la representación en dinero. Si se trata de centímetros cuadrados, pues tratar de dar respuestas con base a centímetros cuadrados. Si se trata de volumen, pues igual a litros cúbicos, etcétera. Inciso D. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, quiere decir que la X, ahora X nos viene dado que es 0, ya nos están dando el valor de X. Nos dice que si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Vamos a recordar que la superficie de la caja es esta. Se supone que esta es la superficie de la caja. ¿Sí? Nos piden calcular lo que es la superficie total y el volumen de la caja, es decir, lo que hay adentro, con base a que X sea igual a 0, y estas X pues ya habíamos dicho que vienen representadas en los cortes que uno les hizo a los extremos, y cada corte entonces viene dado en 0, es decir, no se realizó ningún corte. Por lo tanto, como no se realizó ningún corte, entonces va a ser igual al valor del cartón. Si el cartón habíamos dicho que eran 800 centímetros cuadrados, entonces al responder este planteamiento va a ser igual a 800. Pero vamos a desarrollar la fórmula tal y como nos indica. Y para ello pues solamente voy a sustituir la X, esta X por el 0, y empiezo y sustituyo, y nos queda de esta manera: menos 4 por 0 a la 2 más
800. Esta es la fórmula. Y al desarrollarla, pues elevo a la potencia primero. 0 a la potencia 2 me da 0 y el 4 pasa igual y el 800 queda intacto. Al resolverla, 4 por 0 me da 0 y el 800 pasa igual. Por lo tanto, al realizar esta suma me va a dar como resultado 800 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, cuando la altura es igual a 0, la superficie de la caja va a ser igual a 800, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál sería su volumen, es decir, qué tanto le va a caber dentro de esta caja, que a final de cuentas no se hizo nada porque quedó plana. No llevaría volumen. El volumen, cuando es una superficie plana, pues no lleva volumen, no le cabe nada, por lo tanto va a ser igual a 0. Pero vamos a aplicar la fórmula que ya habíamos quedado, que esta fórmula se va a emplear para calcular volúmenes, y lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de x, porque me la están dando acá, que es 0. Cuando es 0 vamos a desarrollarlo. Por lo tanto, tenemos al ponerla como expresión, tenemos 800 por 0, que es el primer término, menos 120, ¿sí? 120 por 0 elevado a la 2, 120x a la 2, más 4 por 0 elevado a la 3, más 4x elevado a la 3. Aquí ya se hizo, apenas se hizo lo que es la sustitución del valor de la x, y ahorita lo vamos a desarrollar. 800, pongo 800 porque 800 por 0 queda igual, y luego pongo desarrollo, elevo a la potencia el 0, pues me va a dar 0, 120 por 0, y lo mismo hago, elevo a la potencia 3, 0 elevado a la potencia 3, pues me va a dar 0, y solamente multiplico 0. Lo que tenemos al ejecutar estas operaciones, 800 por 0 me da 0, 120 por 0 me da 0, y 4 por 0 me da 0. 0 más 0 más 0 es igual a 0. Entonces determinamos que el volumen va a ser igual a 0. 0, bueno, yo así hago el 0. 0 centímetros cúbicos. Se cumple lo que ya habíamos dicho anteriormente. Si yo no hago ningún corte, quiere decir que no hice ninguna caja. Por lo tanto, si no hice ninguna caja, me queda una superficie cuadrada, y la superficie cuadrada pues no lleva volumen, tiene que tener altura. Si la altura es 0, obviamente el volumen va a ser 0. Inciso E. Considera las superficies de la S1 a la S5. Imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1.2, esta es la base, la S5, y el forro para las paredes cuesta 1.5 pesos el centímetro cuadrado. Esos son las laterales del S5, del S1, perdón, 2, 3 y 4. Nos dice si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero, es decir, el resultado tiene que ser en pesos, se gastará en forrar todo el interior de la caja. Recordemos que todo el interior de la caja, vamos a representarlo, todo el interior de la caja es todo esto que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer uso. Ya nos indican cuál es el valor de la X. El valor de la X va a ser igual a 3. Es decir, cada cuadrito vale 3 centímetros. Entonces, vamos a calcular primero toda la superficie de la caja.
y se calcula pues solamente sustituyendo el valor de la X, y tengo que la superficie total de la caja es igual a menos 4 por 3 al cuadrado más 800, y desarrollando tenemos que menos 4 y al 3 lo elevamos al cuadrado, 3 por 3 9, y pongo el 800 y ejecuto la operación. Ahora sí, recordemos que menos por más me da menos, por eso pongo menos, y 4 por 9 me da 36, y ya nada más pongo el 800 y resuelvo esta operación. Menos 36 más 800 pues es una resta. Si a 800 le quito 36 me va a quedar los 764 centímetros. Esto es igual a toda la superficie de la caja, ¿sí? Es igual a toda la superficie de la caja. Ahora, si ya tengo la superficie total de la caja, ahora lo que me conviene a mí es calcular solamente el fondo, ¿sí? Ese 5 es lo que me conviene calcular. A ver cuántos centímetros cuadrados me da ese 5 cuando X vale 3. Y calculamos la siguiente fórmula. Nos acordemos, aquí hay que hacer un poquito de memoria, que cuando calculamos la superficie de S5 pues ya habíamos obtenido esta fórmula. S5 siempre va a ser igual a 800 menos 120x más 4x a la 2. Esa era la fórmula que ya nos habíamos llegado a ella. Ahora solamente la vamos a emplear y sustituir el valor de X por el número 3, y al sustituir tenemos que es 800, ¿sí? 800 menos 120 por 3 más 3, que es X al cuadrado, y resolvemos aquí. El 800 se viene así como está, y multiplicamos 120 por 3 y tenemos que nos da 360, y luego pasamos el 4 como está. ¿Por qué? Porque no podemos todavía, bueno, sí se puede, pero ahorita como lo estamos haciendo por pasos, primero elevamos a la potencia 2 el número 3 por 3 9, y recordemos que más por más me da más, por eso pongo más 4 por 9. Y ahora resolvemos esta operación. 800 menos 360 me da 440, y 4 por 9 me da 36, y es positivo porque más por más da positivo, es más. Y ahora hacemos la operación. 440 más 36 me da 476 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que ese 5 que es el fondo va a ser igual a 476, ¿sí? Entonces ya tenemos esta superficie, ya podemos calcular su valor, su precio, pero esta nos falta, ¿sí? Pero como ya tenemos toda la superficie, incluyendo esta, que son los 764, pues solamente le restamos lo que es la S5, el valor que nos dio. Por eso 764, que es la superficie total de toda la caja, le restamos los 476, que es S5, me quedan 288. Entonces ya tengo que la superficie del fondo, vamos a ponerle F de fondo, F aquí iría, ¿sí? Vamos a borrar el anterior para que no nos dé problemas, ¿sí? Entonces tengo
que la superficie del fondo va a ser igual a 476 y las superficies de los laterales, vamos a poner la L de lateral, va a ser igual a 288 y lo que nos queda va a ser el forro del el fondo, aquí FB, el forro va a ser igual a 476 porque es el fondo. Aquí esta vez está mal, es forro del fondo, ¿sí? 476, ¿qué es esto? Nos indica que el fondo va a ser multiplicado por 1.2. Entonces 476 por 1.2 me va a dar igual a 571.20 y el fondo lateral va a ser igual a 288 por 1.5, que aquí me lo viene dando. Aquí está 1.5, lo multiplico y va a ser igual a 432 pesos. Ahora, el costo total del forro interior pues lo único que hacemos es una suma, ¿sí? Sumamos 20, aquí me dan 3, aquí me dan 10, llevamos una, aquí me dan 9 y una son 10 y se pone el 1. Entonces el costo total del forro interior para esta caja va traducido a pesos con diferentes valores, cada una de sus partes va a ser igual a 1003.20 pesos. Ahora que ya sabemos calcular volúmenes, ahora nos piden que pasemos a una unidad de medida. En este caso vamos a resolver el inciso F y el inciso G. Nos dice, recuerda que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Cuando veamos cúbicos, quiere decir volúmenes. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Entonces aquí ya nos viene dando el valor de x ahora va a valer 7 y lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor de x por el número 7 y para ello pues vamos a utilizar la fórmula que ya habíamos a la cual ya habíamos llegado para determinar el volumen. El volumen va a ser igual, la fórmula para calcular el volumen va a ser igual a 800x menos 120x al cuadrado más 4x al cubo. Esta fórmula ya habíamos llegado a ella. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x por 7 que ya viene dado. Entonces nos quedaría de esta manera la expresión sustituida y al resolverla pues tenemos que 800 por 7 me da 5600 y ahora vamos a realizar este término, la operación entre estos dos términos. Para ello, antes de realizarla pues hay que quitarle el exponente y por eso pasa de esta manera, 120 y 7 por 7 49, ¿sí? Seguimos con el siguiente término, hay que quitarle el exponente al 7, entonces pasamos el número 4 como está y 7 por 7 por 7 me dan 343 y seguimos desarrollándola. Ponemos los 5600 como está y ya ejecutamos la operación de 120 por 49 y me da 5880 y ejecutamos la operación de 4 por 343 y me da 1372 y lo único que tenemos que tener cuidado son los signos. Aquí me da positivo porque positivo por positivo me da positivo y aquí me da negativo porque negativo por positivo me da negativo y aquí pues pasa igual. Y ahora lo que nos queda es realizar las operaciones. Si a
a 5.600 menos 5.880. Al realizar la operación me va a dar un número negativo, que son menos 280, y lo que nos queda, pues ahora hacemos la operación, le sumamos a este signo, a este número negativo, le sumamos los 1.372 y el resultado me da 1.092. Y de esta manera tenemos que el volumen en centímetros cúbicos son 1.092 centímetros cúbicos, que traducidos a litros, pues hacemos la operación 1.092 entre 1.000, porque 1.000 centímetros equivalen a un litro, por lo que me da un litro punto 092, ¿sí? Ese es un punto. Bien, esto es lo que me da un litro 092 centímetros cúbicos. Y siguiendo con lo que se nos pide, ahora hay que calcular el volumen de nueva cuenta en litros, pero ahora cuando el inciso G dice que recuerda que un litro nos viene dado la misma indicación de arriba, ahora que calculemos, pero cuando su altura, en este caso X, ahora me dice que X va a ser igual a 8. ¿Sí? Y lo que hacemos es lo mismo, empleamos esta fórmula que ya tenemos acá, la empleamos acá igual, pero ahora sustituimos lo que es el valor de X por 8, ¿sí? Y se realizan las operaciones. Esta fue nada más una sustitución. Realizamos las operaciones, ¿sí? Realizamos 800 por 8, me da 800 por 8, me da 6400, y me da positivo. Luego recordemos que hay que quitar este exponente, y para quitarlo pues hay que elevarlo primero y solamente lo dejamos expresado. 120 y 8 por 8 64, menos 120 por 64. Es decir, aquí pues no hacemos ninguna operación de signos todavía, porque estamos dejándolo expresado para después resolverlo. Y luego tenemos hay que quitarle el exponente al 8, entonces hacemos la operación 8 al cubo, me va a dar 512. Igual solamente lo dejamos expresado como está, porque no estamos haciendo ninguna operación, más 4 por 512. Y seguimos desarrollando. Ahora sí hacemos las operaciones. Esto se queda como está, que se baja, son 6.400, y ya realizamos la operación menos 20 por 64. Y aquí sí hay que observar los signos. Menos por más me da menos, por eso el signo es negativo, y la operación pues se realiza. 120 por 64 me da 7.680, y realizamos la siguiente operación y volvemos a observar. Más por más me da más, por eso ponemos el símbolo de más, y realizamos la operación. 4 por 512 me va a dar los 2048. Y ahora pues hacemos pues la primera operación que está aquí. Si a 6.400 le resto los 7.680, pues me va a dar negativo 1.280, y a lo que hago pues ya nomás le sumo los 2.048 y me va a dar 768 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen cuando la X es igual, a 8, el volumen va a ser 768 centímetros cúbicos. Esto traducido a litros, pues
hacemos la operación 768 entre los 1000. ¿Por qué? Porque los 1000 nos dice que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que cuando la altura de la X es 8, a esa caja no le va a caber ni un litro, le va a caber una fracción, 0.768 litros. Eso ya serían litros, aquí igual serían litros. Ya no son centímetros cúbicos, sino litros. Y litros, pues igual, litros cúbicos. Todo volumen es el cubo. Entonces aquí no llega ni a un litro. Y aquí sí llega a un litro, ya lo habíamos dicho. Un litro .092 y acá 968. Traducidos a litros, .968 litros. La L es litros. Presentando los resultados finales. Anteriormente habíamos comentado que debemos de presentar un resultado final, pero ya traducido ya en un lenguaje normal, dando respuesta exacta a los planteamientos, en este caso a las preguntas realizadas. Y tenemos que el inciso A dice: el volumen de la caja cuando su altura es de 5 centímetros es de 1500 centímetros cúbicos. Es muy importante mencionar la unidad de medida. El inciso B: la superficie de la caja cuando la altura es de 3 centímetros es de 764 centímetros cuadrados. C: cuando la superficie de la caja es de 784 centímetros cuadrados, es decir, cuando ya me dan la superficie, la altura de la caja es de 2 centímetros, en este caso 2 centímetros lineales. Inciso D: si la altura de la caja es de 0 centímetros lineales, la superficie total es de 800 centímetros cuadrados y el volumen es de 0 centímetros cúbicos. Inciso E: el costo del forro del interior de la caja es de 1003.20 pesos. En este caso hay que expresar la moneda. Inciso F: los litros que le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros es de 1.092 litros. Inciso G y último: los litros que le caben a la caja si su altura es de 8 centímetros es de 0.768 litros.